Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la clase número 22. Y en esta clase 22 vamos a ver probabilidades, seguir viendo probabilidades. Recordemos que la clase anterior hicimos una introducción, y la clase 22 y también la 23 van a ser básicamente del mismo contenido, pero donde vamos a ejercitar para poder aterrizar ese tema o esas teorías, ¿cierto? Que de repente son tan complejas de comprender, y para poder que sean mucho más digeribles, vamos a hacer ejercicios donde vamos a aterrizarlos. ¿Bien? ¿Qué dijimos entonces esa clase 21, esa primera clase donde introdujimos el tema de probabilidades o el azar? Dijimos que teníamos que tener tres conceptos claves, que era la frecuencia relativa, la regla de Laplace y la ley de los grandes números. La frecuencia relativa, recordemos que es la repetición, ¿cierto?, constante de un evento para formar un gran experimento. Entonces, si nosotros, vuelvo a reiterar el mismo ejemplo, si nosotros lanzamos una moneda, ese es un evento. Lanzar una vez una moneda es un evento. Y en ese evento puede salir cara o sello. En ese evento, las posibilidades totales son dos, cara y sello, ¿verdad? Ahora, que yo quiera que salga cara, ese sería mi caso favorable. O si yo quiero que salga sello, sería mi caso favorable. Pero si yo tiro constantemente la moneda, ¿cierto? Lo que estoy haciendo es básicamente repetir el evento constantemente para provocar un experimento eh, numéricamente grande. Entonces puedo tirar la moneda 1000 veces, y por lo tanto esas 1000 veces de esas 1000 veces yo tendré que evaluar o ver cuántas veces salió cara y cuántas veces salió sello. De esa forma voy a tener una frecuencia relativa. Por ejemplo, si lo lanzo 1000 veces una moneda, esos serían los casos totales, es decir, n abajo, ¿cierto? Aquí sería 1000, ya esas son las repeticiones totales, y supongamos que aparecieron 300 caras, ya, eso sería 300 arriba. La regla de Laplace lo que va a medir es simplemente cuando yo lanzo un evento, cuando yo ocurro un evento, hago que ocurra un evento. Por ejemplo, en la moneda, la regla de Laplace va a medir abajo los casos totales, que en este caso tendríamos dos, porque es cara y sello, los casos totales, y los casos favorables, lo que yo quiera estudiar. Por ejemplo, cara va a aparecer una de dos, uno sobre dos. La ley de los grandes números lo que hace es relacionar estos dos. ¿Por qué? Porque dice que a medida de que en la frecuencia relativa yo haga más grande este numerito de abajo, es decir, el experimento lo haga con más eventos, este numerito que acá arribita nos daría 0,3, ¿cierto? Y aquí la regla de Laplace sería 0,5. A medida de que yo este número lo haga más grande, el experimento lo agrande, ese numerito que nos va a dar como resultado, en el caso de que estemos estudiando cara, se va a acercar cada vez más a 0,5, que es mi probabilidad teórica. Por lo tanto, a mayor cantidad de veces que yo realizo el experimento o repito el evento, la frecuencia relativa tiende o se va a parecer a la probabilidad teórica, a este número. ¿Bien? Estos tres conceptos relacionarlos siempre, siempre. Ahora, ¿la ley de los grandes números va a provocar que sea 0,5? No, no va a provocar que sea 0,5, va a provocar que se vaya apareciendo. Por lo tanto, es aproximadamente 0,5 en el caso de la moneda, en el cálculo de la cara, ¿cierto? También dijimos que la permutación y todo esto no los vamos a ver porque pertenecen a Matemática 2 desde esta versión de la PAES, ¿cierto? Pero sí nos vamos a quedar con la regla de la suma, ¿cierto? Que se relaciona con el conector O, y la regla del producto, que se relaciona con el conector I. ¿Bien? Vamos entonces a los ejercicios. Dice, en un curso de 90 estudiantes, ya tenemos 90 estudiantes, 2/5 obtuvieron buenos resultados en el examen de matemáticas. 2/5 de estos 90 obtuvieron buenos resultados en el examen de matemáticas. Entonces podríamos decir que 2/5 de 90 es lo mismo que decir 2/5 por 90, ¿cierto?
2/5 por 90. Hacemos el cálculo ahí necesario para... yo lo quería simplificar, pero mejor lo voy a poner enseguida para no me quite espacio. Ya, sería 2/5 de 90, 36. Por lo tanto, 36 estudiantes obtuvieron buenos resultados en matemáticas, ¿cierto? Matemáticas. 13 treintavos en el examen de lenguaje. 13 treintavos de 90 en el examen de lenguaje. Aquí esto resulta más fácil porque 90 dividido en 30 sería 3 y 3 por 13, 39 estudiantes. Entonces 39 en lenguaje, ¿bien? Y un noveno en ambos. Un noveno de 90, ¿cierto? Esto sería 90 dividido en 9, 10, y 1 por 10, 10. 10 en ambos, perfecto. Si se selecciona a un estudiante al azar de este curso, ¿cuál es la probabilidad de que tenga buen resultado en un solo examen? En uno. Por lo tanto, me sirve que le haya ido bien en matemática o en lenguaje. Fíjese, o en lenguaje. O en lenguaje. ¿Bien? Aquí, ¿qué nos conviene hacer? Hay una forma de visualizar este ejercicio con claridad, ¿cierto? Con mucha claridad, es utilizando los diagramas de Venn. Los diagramas de Venn son unos círculos que permiten, ¿ya? Cada círculo va a indicar una característica. En este caso va a ser matemática, ¿ya? En este caso va a ser lenguaje. Y si hubiese, por ejemplo, ciencias, tendría que hacer otro círculo. Y aquí, donde se juntan ambos, es la característica que menciona tanto matemática y lenguaje. Es decir, en este caso, sería alumnos que le va bien en ambos. Ahí, ¿cierto? Dice, a los que le fue bien en matemáticas son 36. A los que le fue bien en lenguaje son 39. Y a los que le fue bien en ambos son 10. Aquí iría el numerito 10. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque fíjense que dijimos que a los que les fue bien en matemáticas son 36 alumnos. Pero supongamos que a ustedes le dicen, oye, a ti te fue perfecto en matemáticas. Tú eres uno de los alumnos que les fue genial en matemáticas, que tuviste muy buen resultado en matemáticas. ¿Esto quiere decir que a ti te fue bien solamente en matemáticas? Esa te podría haber ido bien en matemática, como ya te lo estoy diciendo, o también le podría haber ido bien en ciencia, en biología, en química. Cuando yo hablo de este número de 36, cuando el ejercicio me dice son 36 alumnos que le fue bien en matemática, no quiere decir que solo en matemática, en ninguna parte dice solo en matemática. Por lo tanto, ese 36 corresponde a todo el círculo. Y aquí ya hay 10 alumnos que les fue bien en matemática y en lenguaje, pero les fue bien en matemática, que es lo que importa. Por lo tanto, fuera de este pedacito que le pertenece a este círculo, pero ya están ocupados 10, aquí deberían haber 26. Y 26 más 10 forman los 36 alumnos. Lo mismo acá, 10 alumnos les fue bien en lenguaje y además en matemática, pero lo importante es que a 39 en total les fue bien en lenguaje. De esos 39, a 10 les fue bien en matemática además. Por lo tanto, aquí deberían haber 29. Por lo tanto, si yo tomo una persona al azar, tendría que son 26 estudiantes de 90, ¿cierto? Y aquí son 29 estudiantes de 90 que les fue bien en un solo examen, o solo en matemática o solo en lenguaje. Por lo tanto, la regla de la suma. Sumamos, ¿cierto? 26 más 29 serían 55 de 90. Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de que este tenga un buen resultado en solo un examen o en matemática o lenguaje? 55 de 90. La alternativa C. ¿Ya? Súper importante cuando utilizamos los diagramas de Venn, fijarse en la intersección, porque la intersección tenemos que restarla si nos están hablando del círculo completo. Bien, por eso 36 le restamos 10. Bien, avancemos. C seleccionará
un estudiante al azar de una muestra compuesta por estudiantes de cuarto medio en un liceo mixto. Se puede determinar la probabilidad de que el estudiante elegido al azar sea mujer y use lentes si se sabe que. Entonces tenemos una sala de clases, ¿cierto? De cuarto medio y queremos sacar un estudiante de ahí al azar y queremos saber si podríamos determinar esa probabilidad de sacar a esta persona, a este estudiante de esa sala o de ese liceo, pero que sea mujer y use lentes. ¿Podríamos con la información 1? ¿Se podría saber la probabilidad de que al sacar este estudiante sea mujer y use lentes? Veamos. Primero, vamos a formar nuestro gráfico de ramas que se llama, ¿cierto? Que primero tenemos que son mujeres y hombres, ¿cierto? Y nos están hablando de que si usan lentes, y también aquí podríamos rápidamente concluir que usen lentes y no usen lentes, ¿cierto? Entonces, las mujeres pueden usar lentes, ¿cierto? Y no usar lentes. Los hombres también, lentes y no lentes. ¿Bien? Con la primera información dice, hay igual cantidad de hombres que de mujeres en la muestra. Con esta primera información nos están diciendo que aquí hay un 50% y aquí hay un 50%. ¿Bien? Con esta información uno, obviamente que no podríamos saber si al sacar al azar, esta persona va a ser mujer y use lentes. Ambas características a la vez no podríamos, porque simplemente nos está diciendo que sea mujer y hombre y que tenemos mitad y mitad. Veamos con la información 2. Ya podríamos descartar la 1 por sí sola y la cada uno por sí sola, porque ya la 1 no lo es. Veamos entonces la información 2. Dice, un 60% de las mujeres de la muestra usa lentes, de las mujeres. Por lo tanto, aquí esto es 60% y bueno, este es el 40%, ¿cierto? De las mujeres. Con esta información 2, simplemente con la 2, sin saber que esto es 50% y esto es 50%, sí, teniendo eso, podríamos saber cuál es la probabilidad de sacar una persona considerando todo el curso, porque aquí claramente tenemos el 60%, ahí tendríamos una probabilidad del 60% de sacar, perdón, aquí puse era hombre y aquí están las mujeres, 60% mujeres y acá 40% mujeres. El dato de los hombres no lo sabemos, ¿cierto? Lo voy a borrar. Ahí. Ya, ahora sí. Entonces, si nosotros eliminamos la información 1, que no supiésemos, por ejemplo, que es mitad y mitad, ya vamos a eliminarla, tendríamos que mujeres que usan lentes son 60% y las que no usan lentes 40%. Pero eso es de las mujeres, y aquí me están pidiendo sacar un estudiante del liceo, de todos. Por lo tanto, no podría tener el total. Pero si, por lo tanto, la 2 por sí sola tampoco me sirve. Pero si nosotros unimos ambas informaciones, nos está diciendo que las que usan lentes son un 60% del 50%. Y ahí sí estoy tomando toda la información, porque ¿cuántos del total son mujeres? 50. Ya, esa es la primera información, 50%. Y me están pidiendo que sea mujer y use lentes. Y, por lo tanto, y sería regla del producto. Mujer y que use lentes, 60%. Que eso es lo mismo que entender lo que es el 60% del 50%. Y ahí esto nos daría 0,5 por 0,6 y eso nos da 0,3. Por lo tanto, el 30% de las mujeres usan lentes, de las mujeres, el 30%, perdón, no de las mujeres, el 30% del liceo completo usa, el 30% de las mujeres del liceo completo usa lentes. Entonces sería ambas juntas. Bien, avancemos. Dice, de un grupo formado por 5 ingenieros y 6 economistas, todos de distintas edades, de distintas edades, ojo con eso, se quiere formar una comisión presidida por el ingeniero de más edad del grupo, una comisión, un grupo, y que el presidente de esa comisión va a ser un ingeniero, ¿cierto? La cual estará integrada
por 3 ingenieros en total, por 3 ingenieros y 2 economistas. ¿Cuántas comisiones distintas se pueden formar? ¿De cuántas formas podría ordenar a toda esta gente? ¿De cuántas formas posibles? Fíjese que aquí no están pidiendo probabilidad. Están pidiendo simplemente cuántos grupos yo podría formar con 5 ingenieros y 6 economistas. ¿Qué características tiene que tener este grupo, esta comisión? Que tiene que haber un presidente que sea ingeniero, ¿cierto? Y va a ser el más viejo, ¿cierto? O el de más edad. Y tiene que tener 2 ingenieros más, porque en total son 3 ingenieros, ¿cierto? Otro ingeniero y otro ingeniero. Y por último, 2 economistas, ¿cierto? Un economista y un economista. Y ahí estarían los 5 en total, que son los 3 ingenieros más los 2 economistas. Bien, tenemos 5 ingenieros en total y 6 economistas. Por lo tanto, lo que vamos a aplicar aquí va a hacer la regla del producto, porque nosotros necesitamos que suceda que aquí haya el ingeniero más viejo, que aquí haya un ingeniero y que aquí haya un ingeniero y que acá también haya un ingeniero y que acá haya un economista y que acá también. Por lo tanto, cuando tenemos el conector y aplicamos la regla del producto. ¿Cuántas personas podrían ocupar este puesto? Solamente una, porque hay un ingeniero que es el que tiene más edad. Uno solo. Por lo tanto, al ocupar un ingeniero me van a quedar 4 ingenieros. ¿Cuántos posibles ingenieros podrían ocupar este puesto? 4, porque hay 4 ingenieros que sobraron. Ya ocupé uno acá, así que me van a quedar 3. ¿Cuántos posibles ingenieros pueden postular a esta plaza, a este puesto? 3. Bien. ¿Cuántos economistas pueden postular aquí? 6. Los 6 economistas podrían postular, obviamente que va a quedar uno solo, pero pueden postular 6. Van a quedar 5. ¿Cuántos pueden postular acá? 5. Por lo tanto, se forma el producto, la regla del producto. 1 por 4, por 3, por 6, por 5. Todo multiplicándose. 4 por 3, 12, ¿cierto? Y aquí 6 por 5, 30. ¿Cierto? Multiplicamos, aquí nos da 36, 360 formas disponibles o formas distintas de crear un grupo o una comisión, ¿cierto? Por lo tanto, este ejercicio es un típico ejercicio de regla de la multiplicación y no sé si han visto otro, nosotros ya lo vamos a ver en otras clases, que es la típica forma de ordenar palabras o colores, ¿cierto? Cuántos colores de la bandera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Bueno, avancemos. Dice, en una caja hay en total 20 bolitas del mismo tipo, unas de color rojo, otras de color azul y otras de color negro. Entonces tenemos una caja, aquí lo voy a hacer, tenemos una caja, tenemos 20 bolitas, ¿cierto? Aquí 20 bolitas, bla, 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 donde tenemos 20, voy a poner 20 bolitas en total, donde tenemos bolitas de color rojo, más de color azul, más de color negro. Ya sabemos nosotros que el rojo, las bolitas rojas, las bolitas azul y las bolitas negras tienen que sumar 20 en total, ¿cierto? Porque son 20 en total. Al sacar una bolita al azar de la caja, se puede determinar la probabilidad de que ésta sea de color negro. Yo necesito saber la probabilidad de que sea de color negro. Si se sabe que, información 1, con la información 1 voy a poder saber la probabilidad de obtener una bolita de color rojo. Veamos. Al extraer una bolita de la caja, la probabilidad de que sea negra es igual a la probabilidad de que sea roja. Por lo tanto, con la información 1 me están diciendo que la cantidad de bolitas rojas es igual a la cantidad de bolitas negras. Supongamos que tenemos P bolitas negras, ¿ya? Entonces quiere decir que la cantidad de bolitas rojas también va a ser P. Las azules van a seguir siendo A porque no sabemos y las negras son P porque dijimos que la cantidad de bolitas negras son P. Las rojas también son P por la información 1.
Con esa información, y estos son 20 en total, podríamos saber la probabilidad de que esta bolita, al sacarla, sea negra. No podríamos, porque la probabilidad la probabilidad de sacar una bolita negra es sabiendo las bolitas negras partido por el total, que serían 20. La bolita negra dijimos que era P, ¿cierto? No la voy a poner como negra, P, ¿cierto? Necesitaríamos el valor P. Y aquí claramente no la podríamos saber porque necesitamos solamente una incógnita, y aquí tenemos dos incógnitas, la P y la A. No nos sirve. Por lo tanto, la 1 por sí sola se descarta y cada una por sí sola se descarta. Veamos la información 2. La cantidad de bolitas azules que hay en la caja es la mitad de las bolitas rojas. Por lo tanto, las azules son la mitad de las rojas, y las rojas dijimos que eran P. Aquí ya estamos usando la información 1, porque estamos diciendo que es P y P. Por lo tanto, con la información 2 por sí sola no podríamos, porque o si no nos quedaría R partido por 2 y tendríamos 3 incógnitas. Con la información 2 y la información 1 pareciera ser que podríamos. Veamos. Me dicen que las azules son la mitad de las rojas. Por lo tanto, SA sería P partido por 2. Aquí sería P, y nos quedaría igual 20. Entonces tendríamos P más P medio más P, solo P, y aquí tendríamos una ecuación de primer grado, y podríamos obtener P, que es el numerito que necesitamos acá para saber la probabilidad de las bolitas negras. Por lo tanto, sería ambas juntas. Ahora, hasta ahí terminaría el ejercicio La Paz, pero nosotros vamos a calcular cuál sería la probabilidad. Aquí nos quedaría 1, 2, 2 y medio, ¿cierto? Nos quedaría 2 y medio P. 2, o también podríamos decir 5 medios P igual a 20. Ese 2 pasa multiplicando, 2 por 20, 40, y ese 5 pasa dividiendo, P sería 8. Entonces tendríamos 8 bolitas negras partido por 20. Esa sería la probabilidad, 8 de 20. Bien, veamos. En la tabla adjunta se muestra la distribución de los puntajes obtenidos por todos los estudiantes de un curso en una prueba. ¿Ya? Entonces, 2 personas obtuvieron un puntaje de 10, 4 personas obtuvieron un puntaje de 20, 10 personas obtuvieron un puntaje de 30, 8 personas un puntaje de 40, 14 personas un puntaje de 50, 4 personas un puntaje de 60 y 3 personas un puntaje de 70. Si se selecciona al azar un estudiante de este curso, ¿cuál es la probabilidad de que éste tenga a lo menos 40 puntos? A lo menos. O sea, tiene que ser 40, lo más bajo. Entonces, nos serviría esto, esto y esto. Por lo tanto, es básicamente sumar todas estas personas. 8 más 14 más 4 más 3. Aquí tendríamos 22, 26, 29, ¿cierto? 29 personas son nuestros casos favorables. Y nuestros casos totales, bueno, tenemos que sumarlos, ¿cierto? Ya teníamos 29, 39, 43, 45. 45 son nuestros casos totales. Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de sacar una persona que tenga a lo menos 40 puntos? 29 de 45. Esa es nuestra probabilidad. Ya este era un ejercicio mucho más simple, donde teníamos que lo más dificultoso era quizás comprender qué es lo que era a lo menos 40 puntos. ¿Bien? Y bueno, a lo menos, y sumar todo lo que era mayor que sea igual a 40 o mayor. ¿Bien? Bueno, ¿qué hicimos hoy día? Seguimos comprendiendo la idea de probabilidades, realizando estos ejercicios, donde llevamos a la ejercitación nuestra teoría, nuestro contenido, nuestra teoría. Bien, que esté muy bien y nos vemos en la siguiente clase. Saludos.